eso, mirar un ratito Sí, para atrás nos puede ayuda, ser. nos ayuda a entender y valorizar lo que representa Santa Fe institucionalmente. Estamos a las puertas de una posibilidad de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, y esa revisión histórica nos la va a permitir hacer en la conversación con Bernardo Carrizo, que está con nosotros. Bernie, ¿cómo andás? ¿Qué ¿Cómo andás, decís? Bernardo? Hola, Buenas buenas noches. noches, ¿Cómo gracias estás Patricia, vos? gracias Héctor No, por gracias por la venir. invitación. ¿Qué pasa con Santa Fe desde ese punto de vista? Las constituciones, no solamente por el hecho de ser la sede de la Constitución Nacional por excelencia, sino también la calidad de las constituciones que le fueron dando forma a la provincia. Y particularmente durante el siglo XIX Santa Fe tuvo una intensa dinámica constituyente, vamos a llamar así, no solamente por aquella referencia al instrumento elaborado en la época de Brigadier López en el XIX, como antecedente más relevante, pero a partir de mediados del siglo XIX, estaríamos ubicando post 1853, es decir, luego de la sanción de la Constitución Nacional, y desde esa fecha hasta 1907, Santa Fe tuvo una secuencia de convenciones y reformas constitucionales más o menos intensa durante esa segunda mitad del siglo XIX, que fue pasando de una situación de poder, por ejemplo, ¿no?, de poder legislativo unicameral hasta poder legislativo bicameral, con una definición de los derechos de ciudadanía, política y civil transformándose. Y la de 1907 es la última, una reforma muy pequeña, hasta que hay un gran quiebre ahí en torno a los años 20 del siglo XX, que es la reforma y la convención de 1921 y la reforma que sale, la nueva constitución que sale en ese momento. Podríamos llamarla de manera muy breve, con adjetivos bien contundentes, una constitución liberal, bien profundamente liberal y con rasgos laicos, que eso sí, esto último es un gran quiebre en términos culturales y políticos en relación con la tradición constitucional santafesina, en donde ese aspecto, el vínculo entre Estado e Iglesia, no había sido modificado, más allá de la seguidilla, como dije, de reformas constitucionales del siglo XIX, pero en el año 1921 esto sí es una innovación potente, y que, bueno, más allá de que la convención dio origen a la nueva constitución, el propio gobernador que había convocado a esa convención, que es Enrique Mosca, veta esa constitución, que es vuelta y que es aplicada recién en los primeros años de la década del 30 con el gobierno de la Alianza Civil encabezada por Luciano Molinas, un gobierno que, si bien tiene al PDP como un referente relevante en el gobierno, pero también es acompañado por un sector de radicalismo, ¿no? Digo esto porque la Convención del 21 y los constituyentes de ese momento también están integrados por un radicalismo que siempre está dividido, ¿no?, y el PDP. Son los dos impulsores de aquello del 21, y en el 32-33 son los mismos actores que vuelven a acceder al poder a través de la Alianza Civil con Luciano Molinas, y ahí se aplica hasta la intervención federal, que va a terminar llevando luego a Manucho María de Iriondo como gobernador ya en el 35. Esta secuencia rápidamente que explico tiene que ver con quizás tener en cuenta un elemento clave. Ninguna convención se puede convocar si no hay un momento político singular. Ese momento singular, políticamente hablando, puede estar dado por el contexto político históricamente situado desde nuestra perspectiva hoy, por un lado, o porque se tiene la llave cuantitativa para lograr la cantidad de electores suficiente para que salga la ley, por una ley especial, la que convoca a las reformas constitucionales, y que tiene mucho que ver con cuántos votos tenemos para impulsar una reforma y una ley. Coyuntura de hoy es esa. Claro, que sería la coyuntura actual, una coyuntura que es particular y que se da claramente, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero no hay que dejarlo pasar. Eso se da en ambas cámaras, por eso puede salir la ley, ¿no?, y que es precisamente un momento muy especial. Lo que pasa es que cuando uno dice un momento especial, la pregunta es: ¿especial para quién?, ¿no? Porque es especial para quienes hoy están ejerciendo
la capacidad gubernamental y la construcción de la legitimidad necesaria para sacar la ley, pero también entre el momento que la ley sale y el momento que se va a generar la convocatoria de elecciones, de convencionales, digo, por un lado, y el momento de la elección de los convencionales y el momento que empieza a sesionar la convención, en el medio está toda la incertidumbre del día a día. Y sabemos que, a diferencia de los años 20, del siglo XX, hoy no podemos hablar de identidades políticas fuertes. No, hay volatilidad en ese sentido. Por eso justamente eso te iba a preguntar, digamos, cuáles son las características actuales que tienen que ver con esto que estamos hablando, cuando hay una volatilidad política. Bueno, ahí yo respondería la pregunta con una aclaración inicial que me parece que es más allá de la circunstancia episódica del momento. La democracia es un fenómeno de por sí incierto, porque tenemos que resolver en la gobernabilidad permanente el vínculo entre oficialismo y oposición, entre distintos partidos con representación parlamentaria, pero en el hacer cotidiano la incertidumbre está siempre ahí dando vueltas. Lo que pasa es que una convención implica necesariamente dialogar con el futuro. ¿Por qué? Porque lo que se va a normar y que se va a traducir en un texto constitucional está pensado para un largo tiempo. No está pensado para una renovación al año, o a los 2 años, o a los 4 años, como si fueran elecciones comunes. Acá son elecciones convencionales que dan origen a una nueva, supone, a una nueva constitución. Y es ahí donde me parece que ese es un cambio significativo. ¿Con qué lo comparo? Y lo comparo con el 62, lo comparo con el 21. No porque el 21 y el 62 sean iguales, no, digo porque por distintos motivos, en el 21 teníamos un sistema de partidos claramente definido, en el 62 también, y una proscripción incluida, porque el peronismo está proscripto, lo cual no quiere decir que no haya participado en la convención. Participa en la convención del 62, en ese sentido hay que hacer un reconocimiento político al gobierno de ese momento, porque la proscripción implica que el peronismo, bajo el rótulo Partido Laborista, ingresa a la convención. Sí. Pero el hoy creo que es sumamente desafiante y sumamente incierto. No solamente porque la volatilidad de la opinión existe, pero también existe la fragilidad de los sellos y de las alianzas políticas electorales. Sí, puede ser que haya en lo que es el aspecto de lo que se piensa modificar de la Constitución, algo de sueño. Es decir, yo me quedo con el hecho de que hay un sueño en algunas cabezas pensando en reformas realmente positivas desde el punto de vista de integración de la sociedad a futuro. Ahora, eso yo no sé si se va a lograr porque no sé qué constitución vamos a tener. Es decir, aparece la incertidumbre, me parece, desde ese punto de vista, como el elemento tal vez más importante para analizar este presente y este momento. Tomo el comentario porque precisamente reúne un conjunto de desafíos que también yo observo y que podría desagregar esos desafíos en 2 o 3 componentes. Por un lado, que hoy se concrete una ley de convocatoria a convención y luego el objetivo de diseñar una nueva constitución no es del hoy, sino que tuvo un recorrido fracasado, a veces con iniciativas que no llegaron a tratarse y otras que llegaron a tratarse pero no alcanzaron los votos necesarios para precisamente convocar una convención. O sea, no es esto algo que aparece hoy. Tiene un recorrido en estos 40 años post-83, por un lado. Por el otro diría también que esos sueños que vos mencionás, en realidad tendríamos que ver cuáles son los puntos de consenso o aquello que podríamos denominar como ciertos acuerdos básicos entre quienes estarían esos acuerdos, si es que podemos traducirlo así. Segundo nivel. El tercer nivel tiene que ver con, y esto lo digo no pensando en la convención, sino en un dato cultural, y que es la relación que la sociedad argentina tiene hoy, ayer, antes de ayer, con la política. Porque sabemos que una convención y una reforma constitucional, lo dije ya, es un diálogo con el futuro, pero desde un presente situado. Y el presente en el cual estamos situados es de un desgajamiento, yo diría traumático, de la sociedad con la política. Y esto se traduce en cuando se elige a quien va a estar en la cabeza ejecutivo como quienes van a estar en el Parlamento Nacional o provincial.
Pero eso lo trasladamos a la elección de convencionales y nadie puede definir que va a existir un dique que impida que el traspaso de ese hartazgo no inunde la elección convencional. Claro. Es muy difícil ilusionarse con eso. Claro, es muy difícil porque, o sea, vos te pones a pensar en una sociedad como la que está, los partidos resquebrajados o tocados, ¿cómo se ve todo eso, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es que ahí está para mí el gran desafío, no tanto de lograr la ley, sino de cómo instalar una elección de convencionales con una discursividad que debe ser diferente a la que se viene utilizando en las elecciones últimas, penúltimas y anteúltimas. Porque si la discursividad que se va a utilizar para apelar a la ciudadanía para su participación, si no hay un cambio ahí, creo que lo que va a terminar haciendo es que la sociedad operacionaliza esto, es más o menos siempre lo mismo, son los mismos los que se presentan. Hay que también pensar cómo son los famosos nombres colector, es decir, quién encabeza la lista de convencional, y cuando se encabeza se supone que encabeza porque arrastra, pero también arrastra un sentido, y arrastra una interpretación. De impactos, de consecuencias. Y arrastra un momento en donde las convicciones de los mismos dirigentes políticos están en un tembladeral. Pues eso se ve todos los días en política de hoy. Es decir, que las convicciones que partidariamente tienen cada uno de los dirigentes políticos está, si se quiere, en un jaque. Es un tema tal vez clave del momento político. Yo creo que coincido con eso, pero también, y creo, no sé si estás pensando en esto, pero agregaría que la gestión nacional actual y la gestión provincial actual tienen, más allá que nos guste o no nos guste, tiene más una sintonía que una disonancia. Y la ausencia de esa, o la reconocimiento de esa sintonía antes que disonancia, lo coloca sobre la mesa cuál es el crecimiento que puede tener en vista de la convocatoria de la convención y en vista de la sesión de la convención, lo que hoy conocemos como Libertad Avanza. Uh-huh. No se puede negar que hay ahí algo que, si lo miramos con el ojo de la historia, puede ser un gran laboratorio para que se testee a sí mismo esa nueva construcción política y salga a combatir en la convención, en los votos por la convención, a testearse. Sí. Y ahí me parece que hay un espejo que hay que mirar con atención. Bueno, Bernardo, muchas gracias.